Soy Miguel Torrence. Mi padre se llamó Miguel Torrence, de oficio zapatero. Mi madre, Aracelis Estrada, de oficios del hogar. Mi infancia fue maravillosa porque fue la que yo quería. Mira, nací en cuna de oro. Fui creciendo hasta que llegué a la escuela, y en la escuela fue algo que a lo mejor no se puede creer. Aquí lejos existe una infraestructura que se llama, o se llamaba, la caja de agua, que era la que surtía de agua toda Valencia. Y ahí había un tubo de cemento muy grande, y ese era mi refugio de niño. Yo me metí ahí no solamente a estudiar mis materias, porque fui muy buen alumno, sino a soñar, a imaginar y sobre todo qué quería hacer en el futuro. Como aprendí a leer a muy temprana edad, y leía Dickens y Zamacoy y tantas cosas maravillosas por la influencia del Partido Comunista, que mi tío me decía que para llegar a ser alguien tenías que estudiar. Mis tíos o mis segundos padres me asumieron, y en ese afán de leer y leer todas esas aventuras de esas épocas, entonces las combinaba con los sueños, con los deseos, con el futuro, con los anhelos, y me transformé en un estudiante excepcional. Pero era maravilloso porque apenas los oía hablando, yo grababa toda aquella maravilla, y entonces me la llevaba a ese tubo maravilloso, ese tubo de sueño, podríamos decirlo así. La lectura me influenció tanto que al empezarla a transmitir, conformé una pandilla. Y esos niños iban aumentando más, éramos casi 14 aproximadamente. Pero todo cambió cuando leí El viaje al centro de la Tierra. Aquello cambió, y entonces empecé a convencerlos, narrándole la historia a mi manera, que podíamos hacer ese viaje. Fue un éxito total. Entonces elegimos el Cerro del Zamuro y nos fuimos allá. Elegimos un hueco y empezamos a escarbar y escarbar y escarbar y escarbar, y hubo que detenerse porque el viaje era muy largo, y entonces decidimos buscar bastimento para poder comer durante toda esa travesía, esa trayectoria. Y aquello fue maravilloso. Unos se aparecían con unas tajadas, otros se aparecían con un huevo, otros con un poco de carabota y carne mechada. Imagínate, qué maravilla. Entonces empezamos a escarbar y escarbar y escarbar, pero a medida que escarbábamos, nos iban comiendo la comida, y por supuesto no llegamos a ninguna parte. Y todo por culpa de esa maravilla llamada Julio Verne. En esa época hubo un misterio, de verdad un misterio, alrededor de mi tubo y de la caja de agua. Una vez que terminé de estudiar, como siempre, era una gran disciplina, me voy a caminar un poquito y veo una locha, la octava parte de un bolívar para esa época. Bueno, agarro mi locha, que era bastante, y de golpe se me ocurrió seguir escarbando, y me encontré otras lochas. Como ese era un lugar solitario, empecé a ver, lógicamente, para todas partes, para ver primero si me estaban viendo.
En segundo, porque yo sentía que estaba robando, porque a alguien se le cayó ese dinero. Y en tercer lugar, mucho miedo a Dios, porque robar es un pecado capital, ¿verdad? Entonces seguí escarbando, pero no con curiosidad, sino con ambición, y me encontré como 16 bolívares, pero regados, una cosa muy extraña, todavía sigue siendo muy extraña. No era aquí en un pedacito, sino que yo escarbaba y escarbaba con locura y escarbaba, y aparecían bolívares y lochas y mediecitos, y bolívares y lochas y mediecitos. Y después fue terrible, porque como le decía a mi mamá de dónde había sacado ese dinero. Agarro mis reales, me los meto en el bolsillo y me voy donde mi mamá. Y le digo, mamá, yo me encontré unos reales, imagínate lo que pasó, porque era terrible, robar era terrible, uno tenía que tener una disciplina muy vertical. Mamá, yo te llevo. Mamá, ven, porque... Y le echo el cuento, Mi mamá lo que hacía era verme y regañarme, y se lo voy a decir a Miguel, que era el que tenía el rejo, el látigo con las 3 suelas para pegarle a uno. Y se lo voy a decir a mamá, pero por el amor de Dios, ven conmigo, por Dios, y tú vas a ver que ahí están mis dedos, yo buscando, y a lo mejor consigues más. Y mi mamá fue, porque yo vivía en la Fernando Figueredo, cerquitica, y ella fue y comprobó toda la cosa. Y el dinero, por supuesto, ella dijo que eso era un pecado, que tenía que dárselo a ella. Y por supuesto me dejó una locha que era bastante para mí. Y grito, y la vela empezó a quemar el catre, y el catre empezó a tomar fuego, y casi se quema la casa.